Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como les decíamos, esta mañana vamos a abordar temas que están relacionados con el área de salud, pero pongamos algunos puntos en contexto. El presupuesto de funcionamiento que requiere para 2018 el Ministerio de Salud para cubrir algunas necesidades es de 603.1 millones de dólares, lo que significa un incremento superior a los 14 millones de dólares en relación con presupuestos que están en ejecución en 2017. Eso fue lo que explicó la ministra Violeta Mengíbar a los diputados, dejando claro que al ministerio le fue asignado un presupuesto de 588.9 millones de dólares para el año que viene. La ministra de Salud señala que esos 14 millones de dólares más para el próximo año servirían para pagar el escalafón a los empleados del rubro, además para pagar aguinaldos. El escalafón es considerado por el Ministerio de Hacienda como uno de los beneficios más caros que paga el Estado a empleados del sector público. Si se pagara de acuerdo a lo establecido por la ley, se tendría que hacer incrementos hasta del 8% del último salario devengado por cada empleado de salud. El año anterior se pagó un incremento de 3 y 4% a personas con salarios menores a los $2,000. Los trabajadores dicen que no están dispuestos a ceder en que se hagan cambios a esta prestación. Se ha creado cerca de 30,000 plazas en el Ministerio de Salud sin un criterio técnico. Y además se han creado con sueldos, no se contrataron médicos especialistas, es más, los especialistas están fugando del sistema de salud. Las plazas han sido creadas administrativamente. ¿Ya? Por eso te dije, sin criterio técnico. Hemos tomado la decisión de dejar este tipo de medidas de presión como último recurso. Esto no quiere decir que están completamente descartadas, pero nosotros esperamos apertura de parte de las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Hacienda y en la Asamblea Legislativa con los señores diputados, para que se respete una ley que se encuentra vigente. En los primeros días de octubre, varios hospitales nacionales redujeron labores como una medida para presionar a las autoridades de salud para que se cumpla la ley del escalafón para el año 2018. Personal de hospitales como el de Soyapango, Chalchuapa, Nueva Guadalupe, San Pedro en Usulután, Santa Rosa de Lima, el Hospital de San Francisco Gotera y el Blum se unieron a la medida. ¿Qué quieren, compañeros y compañeras? El presidente del Colegio Médico, Juan Antonio Tovar, dice que la medida de beneficio salarial es una compensación económica que el ministerio no ha cumplido. Esta mañana, en el espacio de la entrevista, vamos a conocer la visión de las autoridades de salud sobre el tema y además hablaremos de otros proyectos para 2018. ¡Comenzamos! Nos da gusto saludar esta mañana a la señora ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar. Doctora, bienvenida al Canal 12. Bueno, buenos días, Manuel, y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden para tratar temas de importancia nacional como es la salud pública de nuestro país. Doctora, estamos ya casi por cerrar un nuevo año, el 2017 casi nos dice adiós y estos son momentos importantes sobre todo para definir el presupuesto de 2018 que ya está en estudio en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Usted ya tuvo una primera oportunidad de hablar con los diputados y uno de los temas recurrentes en estos últimos años ha sido el tema del escalafón. ¿Qué está ocurriendo, doctora, con este beneficio y que, bueno, que tiene a los trabajadores a la expectativa respecto a lo que pueda, a las decisiones que se puedan tomar? Bueno, hace aproximadamente un mes, ¿verdad? Un poco más de un mes, el gobierno de la República a través del Ministerio de Hacienda llevamos el proyecto de presupuesto general de la Nación, donde va incluido el presupuesto del Ministerio de Salud, ¿verdad? El día de anteayer, el día lunes, estuvimos explicándolo el presupuesto de manera detallada, qué es lo que hicimos con los recursos que nos dieron en la aprobación del presupuesto 2017, fuimos a explicar qué es lo que estamos solicitando que nos apruebe la Asamblea Legislativa y qué es lo que vamos a hacer con ese dinero, con esos recursos para el próximo año 2018. A su pregunta concreta, los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud tendrán su escalafón. Eso es categórico, ¿verdad? Van a tener su escalafón. La propuesta que llevamos es que se inviertan 10.2 millones de dólares
para los trabajadores, la inmensa mayoría de los trabajadores del Ministerio de Salud. El 93% de los empleados del Ministerio de Salud van a recibir su escalafón, van a tener, los que ganan hasta $1,000, van a tener un incremento del 4%, los que ganan entre $1,000 y $2,000 van a tener un incremento del 3%, y eso significa pues que la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras van a tener el escalafón. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado, ¿verdad? Ya estamos reuniéndonos con las diferentes asociaciones, con los diferentes sindicatos para explicarlo. Está en manos de la Asamblea Legislativa que nos aprueben esos 10.2 millones. En la visita que hicimos anteayer a la Asamblea, vemos anuencia, ¿verdad? Creo que la Asamblea Legislativa va a aprobarlo. Nosotros les pedimos que ese presupuesto idealmente debería ser aprobado este año, sí, porque el año pasado, por no haber sido aprobado en diciembre, tuvimos que, no cancelamos el mes de enero del escalafón, porque cuando no se aprueba el presupuesto en el tiempo, entra en función el del año anterior, sí, y en este caso los fondos del escalafón se terminaron, ¿verdad? Por esa razón es que nosotros necesitamos que nuestra Asamblea Legislativa nos apruebe en tiempo el presupuesto para que le podamos aplicar el escalafón a nuestros trabajadores y trabajadoras a partir del 1 de enero del próximo año. Doctora, pero una pregunta en específico. Hay una ley de escalafón que está vigente y en el artículo 12 tiene unos porcentajes ya definidos de cómo deberían de ser los incrementos. ¿No está incurriendo el Ministerio en una violación de esa ley al definir que solo se pague el 3 o 4% a los trabajadores y en cómo se fundamenta, digamos, esta decisión de pagar solo ese porcentaje y no lo que ya estaba en la ley que fue aprobada originalmente? Bueno, esa es una discusión recurrente, ¿verdad? Sí. Desde el año pasado y vuelve ahora, y es correcto traerla a cuenta, ¿verdad? Porque es así. Nosotros hemos explicado que una ley, y ahora hay dos circunstancias nuevas que nos impiden el cumplimiento pleno de esa ley que, como usted dice, es la que está vigente, pero que, digamos, para el presupuesto 2017 fue modificada. Fue modificada porque se aprobó una disminución en el monto del escalafón. ¿Y cuáles son las razones, Manuel? Cuando se aprueba una ley, siempre, más ahora que tenemos la ley de responsabilidad fiscal, siempre se dice que para el cumplimiento de una ley debe de estar en sintonía y en concordancia con las capacidades de las finanzas públicas de un país, ¿verdad? Además, hay un tramo bastante grande, ¿verdad?, largo, de varios artículos de la Constitución de la República, donde dice de que el Ministerio de Hacienda es el ente encargado desde el Gobierno de la República para poder medir y ponderar los rubros, los montos que se deben aplicar a los diferentes rubros y la cantidad de fondos con las que cuenta el país para cumplir con determinadas obligaciones, ¿verdad? Bueno, además de eso, está cuando se aprueba, así como el vigente, el escalafón de ahora que estamos pagando, sí, que ya se cambió en el presupuesto que se discutió el año pasado. Cuando se aprueba la ley del presupuesto, ahí hay ya una reforma prácticamente que está por encima de la ley del escalafón, porque al final la ley del presupuesto se aprueba anualmente y es la que dice esto es con lo que el país cuenta, esto es lo que aprobamos, y en esa aprobación venía ya el cambio a las escalas que menciona la ley del escalafón, que es el del 8%, y que el incremento anual del 8%, de veras este país no tiene ahorita capacidad de ponerla, de hacerlo efectivo. Y tenemos dos circunstancias, incluso que el año pasado por este tiempo no estaban. Uno es que el 1 de enero de este año comienza a entrar en vigencia la ley de responsabilidad fiscal. Si usted se recuerda, se aprobó el año pasado y comenzó a entrar en vigencia el 1 de enero. ¿Qué dice
la ley de responsabilidad fiscal? Bueno, tiene unos aspectos como para lograr el ajuste fiscal en esta primera fase de ajuste fiscal de los 3 años, 17, 18 y 19, de que hay que disminuir los gastos y disminuir los gastos en lo que se refiere a algunos aspectos de bienes y servicios y en las remuneraciones, ¿verdad? Aunque también habla de que debemos tener más ingresos. Esa es una discusión que hay que hacerla, ¿verdad? Porque el país no solo puede disminuir gastos, sino que tiene que también mejorar ingresos, como es el caso de controlar la evasión fiscal. Pero por el otro lado, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que hay que leerla, ¿verdad? Hay que leerla despacio, donde explica que las políticas de remuneración, en otras palabras, ¿verdad?, que las políticas de remuneraciones en el Estado deben de ser objetivas, no deben de implicar excesivos recargos a las finanzas públicas que no se puedan cumplir, y además recomienda que se homologuen las diferentes, para que no haya unas instituciones que tienen unas prestaciones. Una disparidad en las prestaciones que reciben todo el sector público. Entonces nosotros, valiéndonos de ambos instrumentos que tenemos que cumplir, la ley de responsabilidad fiscal más la sentencia de la Sala de lo Constitucional, hemos llegado a esta propuesta, ¿verdad?, que es buena, porque si usted se fija, hay 4% para los que ganan abajo de $1,000 y 3% para los que ganan arriba de, y que la mayoría del personal está en esa, bueno, el 93%, ¿verdad?, está en esa escala, ¿verdad? Entonces hemos hecho esa propuesta de los 10.2 millones para que nuestros trabajadores tengan su escalafón, y se le puso el techo de 2.000, porque la ley vigente no tiene techo ni de salarios, no tiene techo ni de salario ni de tiempo de trabajo. De hecho, esa era una de las observaciones de las que hablábamos en una conversación anterior que tuvimos precisamente sobre este tema, ministra. Pero, ¿qué le dice usted a los trabajadores que obviamente son, a través de las diferentes organizaciones que funcionan dentro del ministerio, están manifestándose y están expresando, pues, hasta cierto punto su descontento con las decisiones que se están tomando en materia de escalafón? Incluso hoy por la mañana se prevé que haya una conferencia de esas organizaciones de trabajadores en los alrededores de la Asamblea Legislativa, tratando de buscar algún tipo de apoyo a nivel legislativo. ¿Qué le dice usted a esos 24.000 trabajadores de salud? Ya estamos reuniéndonos con diferentes asociaciones, ¿verdad? Ya empezamos la ronda, les estamos explicando lo que yo le estoy explicando aquí a usted, a la población en general, de que nuestra sugerencia es que los trabajadores y trabajadoras acepten esta propuesta, porque no aceptarla lo que podría es, lejos de beneficiarnos, nos podría complicar. Les estamos diciendo que esta no es un deseo o un mal deseo o una mala intención del Ministerio de Salud de no dar el 8%, sino que en este momento el país, particularmente el Ministerio de Salud, no cuenta con los 32 millones de dólares que se necesitan para hacer efectivo, digamos, el 8%, que es el mayor que se da a los trabajadores. Yo lo he explicado con usted, creo, y en varias oportunidades, que de acuerdo a la situación fiscal que vive el país tiene un 1% de inflación. Según las recomendaciones en cuanto a prestaciones, las prestaciones no deberían de ser arriba de la inflación. Entonces la inflación anda por el 1% en el país, y el incremento no puede ser el 8%, porque está demasiado distanciado. Y debo de decirle a nuestros trabajadores que van a tener su escalafón, los que ganan hasta 2.000, que hay un gran esfuerzo, por cumplirlo, que esa es la mejor salida que nosotros hemos encontrado. El año pasado, la Asamblea Legislativa, pedimos lo mismo, 10.2 millones, pero la Asamblea Legislativa subió a 4 millones. Eso permitió que pudiéramos dar el 5 y el 4%. Sí. Ahora con el 10.2 podemos dar el 4 y el 3%. Y decirle a nuestros trabajadores que aún así, ¿verdad?, 4% para los que ganan hasta 1.000 de incremento en el 2018
y 3% de los que ganan entre 1.000 y 2.000, aún así es el escalafón más grande que tiene el Estado salvadoreño. O sea que aún así estamos por encima. Por eso es que les pedimos que en situaciones como esta habría que entrar en comprensión, ¿verdad? Debo decirles que pasaron 7 años, desde el 2009 al 2016, donde el escalafón por primera vez se dio de manera continua el 8%. ¿Qué ha significado? Que en estos 7, 8 años nuestro personal del ministerio mejoró el salario, lo elevó, porque cada año... ¿Cuál es el salario más bajo que se paga en el ministerio? $300 el salario mínimo. Ese son la inmensa mayoría de los trabajadores, que son alrededor de 30.000 trabajadores, andan por 1.500, 700, 800. Hay unos altos que son los de los especialistas, los cuales yo creo que se lo merecen, que son salarios ya bien altos, ¿verdad? De $4.000, pero hay $5.000, pero hay gente que viene, muchos de ellos de varios años de trabajar en el Ministerio de Salud. Yo tuve como invitado acá, doctora, a uno de los médicos del Hospital Sacamil y también a una de las representantes de una de las organizaciones laborales, y decía que el personal de salud en este momento está pasando por una etapa muy difícil, porque decían que aparte de lo que está ocurriendo con el recorte de esta prestación, así le dicen ellos, un recorte a un beneficio que dice que han ganado, y también decía, están enfrentando la situación difícil que se vive en los hospitales, donde dice, nosotros nos toca lidiar directamente con el paciente y decirle y enfrentar las carencias que a veces tenemos como sistema de salud. ¿Cómo explica usted esta situación que ellos mencionan a la hora de hablar de una prestación como el escalafón? Por eso es que tienen la prestación de incremento salarial más grande del Estado, porque yo creo que es correcto que los trabajadores de la salud, por todo su trabajo que es altamente humanitario, que muchos de ellos, la inmensa mayoría, lo realizan con mucha responsabilidad, ¿verdad? Entonces, por esa razón, este escalafón, aún que estamos mencionando, está por encima de las prestaciones que tienen otros trabajadores. El Ministerio de Educación tiene, hay un incremento cada 3, 4 años, y en cambio en el Ministerio es cada año, y ahora va 4% y 3% cada año, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Por nuestro gusto, ¿verdad? Y por nuestro deseo, debiésemos dar el 8%. O sea, no tenemos ningún inconveniente. La situación es que hay límites, ¿verdad? Hay límites de las finanzas públicas, y ahora el presupuesto ya está en manos de nuestra Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es quien debe de definir cómo queda esta situación en cuanto al escalafón. Y hablando del presupuesto en general, ministra, se decía de que salud no alcanzó los niveles esperados para 2018. ¿Va a tener esto algún impacto, digamos, en algún proyecto que ustedes iban a desarrollar y que de pronto no van a tener los fondos para poder ponerlo en marcha? Bueno, tal como lo explicamos ayer en la Comisión de Hacienda, el Ministerio de Salud este año trae un incremento del presupuesto de funcionamiento, porque el esquema, hay 2 grandes apartados del presupuesto de la Nación, y me voy a referir al del Ministerio de Salud. Hay un presupuesto que es el más altísimo, que es el de funcionamiento, y hay otro presupuesto que es el de inversiones. Por lo regular, el presupuesto de inversiones aquí en este país y en casi todos los países del mundo se hace con empréstitos, con préstamos. No es cierto que nosotros estamos queriendo hacer crecer el presupuesto con préstamos. Le voy a decir algo. El presupuesto que hemos llevado hoy para el 2018, el 98.5 es con las capacidades nacionales, es decir, el Ministerio de Salud se financia por los impuestos que paga la población. El 98.5% de los 603 millones de dólares que vienen para funcionamiento son los impuestos que paga usted, ¿verdad? Los que pago yo, los que pagan los que nos están escuchando. O sea que la inmensa mayoría es de los recursos nacionales, y apenas en el 2018 va el 1.5. En los años anteriores, más o menos los presupuestos de inversión que vienen de préstamos y donaciones han dado por el 4%. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Va mejorado el presupuesto de funcionamiento, porque vienen 14, como lo decían en la presentación,
vienen 14 millones de dólares más. ¿Y cuáles son esos 14 millones de dólares más? La inmensa mayoría es para pagar escalafón. Otra parte es porque el aguinaldo va a subir en este año, porque como subió el salario mínimo y el aguinaldo se calcula en base al salario mínimo, también va a subir. Y de igual manera la reforma de pensiones, que le aumenta la aportación a la parte patronal, también significa para el ministerio un incremento. Y vienen algunos pequeños incrementos para medicamentos, etcétera, comparados con el de este año 2017. Pero ¿qué es lo que ha sucedido, Manuel? Resulta de que esto es una buena noticia. ¿Por qué disminuye el presupuesto de inversiones? Porque el Ministerio de Salud está terminando los grandes préstamos que nos aprobó la Asamblea Legislativa y que están hoy reflejados en una cantidad enorme de obras, de infraestructura, de equipamiento, de creación de eco, de mejora de la compra de medicamentos, etcétera. Entonces, el presupuesto se ve afectado este año, el de inversiones, porque ya terminó. El del BID está finiquitado, ese terminó en el año 2016. Y el del Banco Mundial, que el año pasado traía 40 millones de dólares, eso es lo que traía el del año pasado, 40.8 millones de dólares, están en fase ya de ejecución. Por eso, y ya para este año solo llevamos 9 millones de inversiones, porque el préstamo del Banco Mundial va para abajo. ¿Cómo mejoraríamos? Antier me preguntaban los amigos diputados de Arena que si no vamos a pedir incremento del presupuesto. Nosotros les dijimos de que llevamos el que les hemos presentado y que si la Asamblea Legislativa quisiese colaborar para mejorar el presupuesto del Ministerio de Salud, hay una importante aporte que puede dar la Asamblea Legislativa, y es que nos aprueben el financiamiento de lo que le llamamos el BID 2 para construir el nuevo Hospital Rosales, para construir el nuevo hospital en la zona norte y para mejorar como por 50 instalaciones más, entre 50 y 60 instalaciones más del primer nivel. O sea que si queremos mejorar el presupuesto del ministerio, es por el lado del presupuesto de inversión. Si nos aprobasen, que dicho sea de paso, el BID, usted sabe de que el 7 de octubre finalizó la posibilidad de que la Asamblea nos aprobara el préstamo para el nuevo Rosales, pero ya le solicitamos al BID la prórroga y ya nos fue concedida una segunda prórroga, o sea que la Asamblea Legislativa todavía está a tiempo de mejorar este presupuesto por la vía de la inversión. Me gustaría que habláramos específicamente del Hospital Rosales, que es un hospital que todos sabemos es un centro básico de atención y que donde recibe pacientes de todo el país. ¿Cuáles son las trabas que le ha puesto en la Asamblea Legislativa, ministra, a la aprobación de ese proyecto? Porque ese proyecto se ha anunciado en diversas ocasiones y de hecho usted ha hablado de lo importante que es construir ese hospital, pero ¿cuáles son los obstáculos o cuáles son los argumentos que se han puesto a nivel legislativo para no darle luz verde? Bueno, lo que nosotros tenemos es que casi todas las representaciones legislativas no lo han adversado. Es el partido Arena quien no está de acuerdo y ellos aducen que, bueno, no logro todavía comprender razones de peso, ¿verdad? Me cuesta decírselo, porque cuando lo fuimos a presentar incluso hay un diputado que dijo que de Arena, que dijo que es médico, que dijo a mí me parece este proyecto. Y eso es importante para nosotros, porque eso quiere decir de que las razones, porque él es médico y comprende la necesidad. Las razones, bueno, yo no se las habría decir, pero ellos dicen que por qué tanto endeudamiento, y nosotros decimos que el endeudamiento para obras sociales, ese no debe de frenarse. ¿Considera usted que son argumentos más que todo políticos? Yo creo que son argumentos que no tienen valor, que son sencillamente para no sé, o sea, para que el gobierno no salga bien, cuando en realidad este no es un problema del gobierno, porque el país necesita un nuevo Hospital Rosales. Por eso nosotros decimos que ojalá que el viejo Hospital Rosales que tenemos, el cual se le ha invertido una cantidad importante, si el Rosales tiene inversión en infraestructura, en equipo, es largo de explicarlo, pero necesitamos un nuevo Hospital Rosales. Entonces nosotros esperamos que el actual hospital, que tiene unas zonas que son ya, porque el hospital tiene más de 100 años, 115, 16 años
existir. Tiene unas áreas que ya están bastante deterioradas, aunque tiene una parte buena, ¿verdad? Que es donde funcionamos, donde están los quirófanos y todo, pero que no se utilice como para hacer política electorera, ¿verdad? Porque si quieren un Rosales, si están mostrando un Rosales que se ve muy envejecido, pues entonces que nos aprueben el préstamo para poner, es un hospital lindo, tendría 3 torres modernas, tendría 712 camas, cerca de 30 especialidades, 67 consultorios y 25 quirófanos. Eso sería fabuloso para las personas adultas que adolecen, porque sería el hospital de especialidades, ¿verdad? De alta complejidad. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les recordamos, esta mañana estamos conversando con la señora ministra de Salud. Regresamos en unos segundos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con la señora ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar. Estamos hablando de algunos aspectos que tiene en este momento preocupado al sector salud, como el tema del escalafón, el presupuesto 2018 que está en este momento en proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa. Pero también, doctora, hay temas electorales en los que se ha mencionado su nombre. Medardo González nos dijo en este mismo espacio que justo la administración o el trabajo que usted había desarrollado en la alcaldía de San Salvador durante el tiempo que fue alcaldesa iba a ser un punto importante dentro del proyecto que va a desarrollar Jacqueline Rivera. ¿Qué le dice usted a Jacqueline hoy que está buscando llegar a la alcaldía de San Salvador y que va a tomar como punto de partida el trabajo que usted hizo? Bueno, lo primero que debo de decir es que estoy muy contenta con la decisión del partido FMLN de haber seleccionado a Jacqueline Rivera. Esa es una mujer que tiene altas credenciales, tiene una capacidad para poder ejercer el liderazgo de la alcaldía de San Salvador. Es una mujer con capacidad, con experiencia, con entrega, por lo tanto eso quiero decirlo, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros estuvimos en la alcaldía, hicimos una cantidad de obras que tuvieron un peso de obras en la gente más necesitada. Si alguien periodísticamente investiga cuando se hicieron una cantidad de obras más grandes para las comunidades que más lo necesitan, porque San Salvador son 2 San Salvadores, ¿verdad? Sí. El San Salvador que tiene una cantidad de comunidades que están, digamos, excluidas, algunas de ellos en pobreza, otros con dificultades en servicios básicos. Ahí se hizo una inversión multimillonaria en nuestra gestión y en el año que seguía, en la gestión que seguía, teníamos planeado ya la necesidad de hacer centros comerciales más populares, como digamos, que ya se hizo un mercado, ¿verdad? Nosotros hicimos un mercado, si usted se recuerda, el mercado 10, y que hay que hacer acciones combinadas, no solo acciones estéticas para nuestra ciudad, que las necesitamos, porque la ciudad necesita verse más bonita, nuestras plazas necesitan verse más bonitas y mejor, y que sean atractivos turísticos para el turismo nacional e internacional. Eso está bien. Y cuando nosotros salimos de la alcaldía, bueno, y me lo está recordando usted, eso hace ya varios años, pero yo recomiendo a Jacqueline que asuman y que estudien, porque construimos un instrumento que se llamaba el Plan Ciudad. Ahí en ese Plan Ciudad, que fue concertado que iba más allá del municipio, sí, donde no solo era la gestión del municipio, sino que hicimos una serie de talleres y encuentros donde participó empresa privada, participaron iglesias, y ahí está ese Plan Ciudad. Ese Plan Ciudad fue un gran esfuerzo, y allí, por ejemplo, están ya una propuesta de los proyectos estelares que debe de tener nuestra capital, y que no solo son proyectos, digamos, estéticos, lo cual está bien, sino que proyectos de desarrollo económico, de desarrollo turístico, ya que las municipalidades no sean ya, como se dice, tal vez no es correcto decirlo, como el servicio doméstico de una ciudad, que es solamente los servicios básicos, barrer, recoger, sino que sean verdaderos entes generadores. Ya las municipalidades deben de trascender a desarrollo económico, deben de ser gestoras del desarrollo económico,
del desarrollo social, por supuesto, y de servicios de buena calidad. Entonces, ese plan ciudad sería bueno que Jacqueline, yo creo que lo va a hacer, ¿verdad? Lo retomen, porque ahí están planteados unos proyectos, eran los proyectos estratégicos que salieron para que el Consejo Municipal, junto con un concierto de diferentes sectores, empresa privada, hiciéramos gestión para que nos apoyaran la ejecución de esos grandes proyectos. No le podría detallarlos ahorita porque no sabía que usted me iba a preguntar, pero ahí está el plan ciudad, que es muy bueno. Doctora, en algún momento, si Jacqueline Rivera busca su asesoría, ¿usted se la va a dar o se integraría usted, por ejemplo, al equipo de ella, a darle algún tipo de soporte? Sí. Bueno, yo estoy a la orden, ¿verdad? Sobre todo porque le tengo un inmenso aprecio a esa mujer tan valiosa que es Jacqueline. No estoy en el equipo de su, porque usted sabe que yo tengo ahorita una responsabilidad muy grande, pero con mucho gusto. Eso es obvio, ¿verdad? Que estaríamos dispuestos a colaborar, ¿verdad? En lo que hay muchas cosas que han evolucionado después de que nosotros estuvimos. Yo sé que va a tener buenas asesorías y creo que sí, que tiene ya va a ir construyendo su buen equipo que la va a asesorar de la mejor manera. Doctora, retomemos lo que estaba pasando con el sector salud. Hablábamos de la situación del escalafón, hablábamos del proyecto del Hospital Rosales. Usted ya nos daba una idea de ese proyecto y de lo importante que es para ustedes ponerlo en marcha lo antes posible. Nos decía un proyecto de 170 millones de dólares. Y bueno, había unas quejas también que expresó alguien del sindicato de médicos. Usted escuchaba la declaración que daba, decía que se había creado una cantidad de plazas dentro del ministerio y sin haber tomado en cuenta aspectos técnicos, ya que la tengo a usted aquí en la entrevista de Hechos AM, que nos explique si es efectivamente esas plazas se han creado para que responda a la persona, a las acusaciones que sigue esta persona. Bueno, lo primero es que siempre nosotros acudimos a que no estamos exentos de la crítica. No nos molesta la crítica, pero que haya objetividad cuando se dicen las cosas. Medio escuché, no sé quién fue el médico, pero no, porque ahorita... El doctor Andrés Gregory. Dice que hemos contratado 30,000, pero eso es una falta de responsabilidad, decir una cosa como esa. Nosotros con mucho atino y correcto hemos contratado una cantidad importante, que alrededor de 7,000 recursos. ¿Y qué ha significado eso? Técnicamente es bien contratado, porque lo que ha significado es el incremento de la cobertura de la salud como nunca se había tenido en nuestro país. Pasar de 421 establecimientos de salud que habían antes a 818 ahora, allí van los recursos humanos que hemos contratado. Y son recursos humanos para mejorar la cobertura, para romper las barreras geográficas de atención a la población y una inversión grande en equipamientos en nuestros hospitales. Así es que creo que es correcto lo que hemos hecho en lo de la contratación de personal para mejorar la cobertura de los servicios de salud. Doctora, como siempre le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta charla breve sobre lo que está pasando en el sector salud. Como siempre, usted bienvenida a la entrevista de Hechos AM. Seguramente vamos a tener más oportunidades de seguir hablando de lo que está pasando en materia presupuestaria y lo que está pasando con el sistema de salud en general. Muchas gracias, Manuel, y estamos a la orden de este canal. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a regresar ya con el cierre de Hechos AM.